Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos de nuevo a vuestra casa del canal Oráculo de Delfos 700. En el vídeo de hoy vamos a hacer una breve reflexión sobre una idea muy curiosa que a mí me llamó mucho la atención en la obra de Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos. Y se trata de la crítica que él hace a la gramática, al concepto y a la gramática como dos cosas realmente eh, relacionadas, ¿no?, de un modo muy estrecho. Si nosotros cogemos y pensamos en lo que es un concepto en sí mismo, a partir de Sócrates, desde la teoría socrática de la inducción y el concepto, ¿no?, la inducción, el examen de cosas particulares para a partir de ahí poder elaborar definiciones universales, ¿no?, que puedan ser comprensibles y aceptables por todo el mundo y por tanto que puedan propiciar el conocimiento. Cuando acudimos a Sócrates y no digamos ya en su discípulo Platón, el concepto o la definición es, digamos, el mostramiento, por llamarlo de alguna manera, de lo que es la esencia de algo. Hablando en plata, la definición que encontramos en el diccionario de cualquier cosa. Para que el concepto pueda definir algo, o pueda definir esencialmente algo, ese algo tiene que ser suficientemente universal para que sirva para todos los elementos de la misma especie o del mismo género. O sea, si yo defino, por ejemplo, lo que es una mesa o una estrella o un árbol, esa definición tiene que ser universal, porque si es particular, si yo le pongo a esa definición cualidades individuales, ya sean colores, tamaños, formas, sabores o lo que sea, ya no podría servir para definir todas las mesas o todos los árboles o todas las estrellas. Por tanto, lo propio de la definición es que sea universal. Solo cuando es universal, es decir, abstracta, es cuando puede servir para aplicarse a todos los entes que entran dentro de esa palabra. A partir de ahí empieza la filosofía socrática y empieza la filosofía platónica, solo que Platón da un paso más allá de su maestro y esas definiciones universales las convierte en realidades. Esas entelequias o esos arquetipos son entes que existen en sí mismos. Ya hemos hablado de esto en vídeos anteriores y no es el momento de extendernos ahora sobre la existencia de las esencias en sí mismas. Lo cierto es que la filosofía de Nietzsche en el siglo XIX es un ataque frontal contra todo lo que supone el pensamiento socrático platónico y todo lo derivado en Europa a partir de ahí. Y en esta obra, como mencionábamos antes, del crepúsculo de los ídolos, arremete de una forma muy frontal, muy directa contra el concepto. Claro, cuando tú arremetes contra el concepto, de alguna manera pones en entredicho la capacidad de comunicación lingüística o la capacidad de conocimiento, porque claro, no podemos expresarnos y no podemos conocer nada si no es conceptualmente, y por supuesto no podemos definir nada. Pero Nietzsche, sin embargo, nos hace caer en la cuenta de que lo propio del concepto y por tanto del lenguaje, que es el instrumento que se usa para elaborar tales conceptos, es que va en dirección diametralmente opuesta a la realidad. Dice, cualquier cosa es real, cualquier cosa existente se define por ser lo que es, por ser una cosa individual y por tanto por tener rasgos y caracteres o características particulares y peculiares que la diferencian o la distinguen de otras. Nada de eso aparece en el concepto. Así las cosas, la realidad siempre es heterogénea, múltiple, sensible, es decir, puede ser conocida por los sentidos, diversa, cambiante, móvil. La realidad está compuesta de cosas que nacen, cambian, se desarrollan y mueren y desaparecen, y así es todo. Exactamente lo contrario que el concepto. Cuando coges un concepto, lo definido, lo que entra en una definición, siempre es lo mismo. Una definición es la misma con el paso de los siglos y de los milenios, no tiene rasgos particulares, no tiene rasgos peculiares, no tiene nada individual, es universal y por supuesto no tiene nada concreto, es abstracto. Si la realidad es múltiple, el concepto es uno. Si la realidad es heterogénea, el concepto es homogéneo. Si la realidad es singular o es un conjunto de singularidades, el concepto es universal y absoluto. Si la realidad es concreta, pues el concepto es abstracto, creo que lo he dicho. Es decir, es exactamente lo contrario. Así las cosas, para que un concepto pueda ser tal, tiene que no corresponderse con ninguna realidad concreta. Esto ya, según Nietzsche, se lleva al paroxismo cuando llegamos al concepto de los conceptos, el concepto de ser, el más abstracto de todos, que además, pues transformado por la religión, sería el concepto Dios. Ya sabemos todos que Nietzsche es el principal padre o exponente del humanismo ateo.
Pero hablando de esto, Nietzsche nos dice también que la gramática a la que llama en el crepúsculo de los ídolos esa hembra engañadora, tiene gran parte de culpa el lenguaje y la gramática tienen gran parte de culpa en el engaño. Y en el engaño que ha supuesto la historia de la filosofía, según él, desde Sócrates y Platón en adelante. ¿Por qué? Porque, claro, los seres humanos, al pensar y hablar lingüísticamente, basta con que una cosa sea nombrada, dicha, leída, o escrita u oída, para que ya inmediatamente se le otorgue carta de ciudadanía y, por tanto, se le otorgue realidad. Eso sucede también con las palabras más abstractas y menos significativas del mundo. En este sentido, Nietzsche sigue un poco la esquela del empirista David Hume. Decimos cosa, decimos ente, decimos sustancia con total naturalidad. Te voy a contar una cosa, te voy a decir una cosa, he visto una cosa que no te puedes creer, tal. Cuando esas palabras, cosa, sustancia, ente, no designan nada en absoluto. Son puras abstracciones, pero estrictamente hablando, nadie ha visto nunca una cosa. Y nadie puede contar una cosa o nadie puede descubrir una cosa. Porque son palabras que no tienen realmente significado al no corresponderse con ningún referente, ¿no? Tú puedes ver un árbol, o puedes ver una estrella, puedes ver una mesa, puedes ver un libro, pero no una cosa, propiamente dicho. Eso, cuando ya se empieza a enganchar esos conceptos gramaticalmente unos con otros y a elaborar un lenguaje, un sistema de códigos construido y bien definido, acaba por otorgar, diríamos, automática, consciente, mecánicamente, inconscientemente, lo que he querido decir, realidad o existencia o credibilidad a términos que realmente no designan nada. ¿Por qué? Pues porque en el lenguaje y en la gramática, a base, como digo, de decir o repetir algo, lo acaban convirtiendo en verdadero. Ese es el gran error, por así decir, según Nietzsche, del lenguaje hecho de conceptos universales y abstractos, que nos ha acostumbrado a pensar y a hablar así y a dar, por tanto, por hecho que una palabra, solo por existir, ya está denotando o apuntando hacia algo real, cuando no es así, porque cuando esa palabra, como digo, es una definición universal, abstracta o con rasgos que no se corresponden con los entes reales, pues sencillamente, como diría también Hume, es un término que carece de significado. Bien, hasta aquí la idea que yo quería utilizar del gran pensador alemán, pero yo he mantenido en otras ocasiones, aunque creo que aún no lo he hecho en este canal, que en algunos temas he descubierto una relación muy curiosa entre el pensamiento de Nietzsche y algunas cuestiones de la filosofía oriental, ¿vale? De las corrientes del taoísmo o del hinduismo o del zen. Y una de las cosas en las que, sobre todo en esta última, en la filosofía zen, yo he visto más parecidos entre Nietzsche y el zen, es curiosamente en la visión que se tiene de la teoría. Porque la filosofía zen es una filosofía muy poco teórica, de eso sí hemos hablado en otros vídeos anteriores. Entonces en el zen se nos dice que no hay que seguir ninguna teoría, y mucho menos a pie juntillas, porque las teorías no dejan de ser sino construcciones mentales. Cualquier cosa que digamos a nivel teórico no deja de ser una proyección de nuestra mente, un mapa de nuestra mente, y los mapas pueden servir como mucho, a lo sumo, para orientarnos en el camino, pero nunca jamás pueden sustituir al camino, o nunca pueden ser la realidad. El problema que ha podido seguir no solo la filosofía occidental, sino, yo diría incluso, pues, la cultura occidental en general, y de alguna manera quizás muy, muy, muy especial, yo señalaría las ideologías políticas, la religión y la moral. Es que se parte de una cosa que tendría que ser una orientación, porque no es más que un mapa mental, como la teoría, pero se acaba institucionalizando, se acaba objetivando y sobre todo se acaba convirtiendo en un ídolo. De ahí lo del crepúsculo de los ídolos, ¿no?, que decía Nietzsche. La teoría se acaba absolutizando y lo que tendría que ser un medio para apuntar en alguna dirección acaba siendo en sí misma el fin. Esto es una cosa curiosa porque cuando confundimos el medio con el fin, de alguna manera nos alienamos y nos alejamos de lo real. En lo que respecta, por ejemplo, a cómo influye esto a las relaciones humanas y a las relaciones sociales y demás, pues no hace falta que os explique cuántas veces las discusiones teóricas o ideológicas o la contraposición dialéctica de mapas mentales ha llevado a conflictos, a separaciones, a desuniones, ¿no?, cuando no directamente a la violencia. ¿Por qué? Porque al final acabamos adorando la teoría. Resulta que la teoría, que vuelvo a repetir, debiera ser simplemente una invitación para pensar la realidad o para comprenderla o para acercarnos a ella, y en lugar de ser un medio acaba convirtiéndose en el fin.
Desde el punto de vista del Zen, el fin es la realidad y el fin es la experiencia, porque además el contacto que podemos tener máximo con la realidad es vivirla, es experimentarla, nunca teorizarla. La comprensión de lo real es un medio, la recta comprensión que diría el octuple sendero, es un medio para poder experimentar lo que es lo real y también lo que es lo que somos nosotros. En alguna otra ocasión hemos dicho en estos vídeos, también lo hemos repetido muchas veces en clase y en algunos de nuestros libros, que la pregunta más importante que todo hombre o mujer debe responder es ¿quién soy yo o qué soy yo? Si no sabemos lo que somos, no sabemos quiénes somos, sobre todo no sabemos cuál es nuestra realidad última, nuestra verdadera identidad, pues lo más normal es que nos podamos equivocar después en ese pequeño detalle llamado vida, ¿no? Si no comprendemos lo que somos, si no actuamos con coherencia desde ahí, si no somos fieles a nuestra verdadera identidad última, pues lo normal es que nos confundamos y sobre todo que suframos mucho. Pero claro, la única manera de poder comprender qué soy yo es serlo. Como la única manera de comprender qué es la vida es vivirla y no teorizar sobre ella. Por eso, de la mano de Nietzsche y de su Crepúsculo de los ídolos, pues rebobinamos hacia esa tradicional filosofía zen que nos dice que realmente el verdadero maestro y la verdadera explicación de lo real es la experiencia. Solamente cuando nosotros experimentamos algo podemos saber que eso es efectivamente así. Y cuando además nuestra experiencia confirma una teoría, pues podemos decir, bueno, pues esa teoría, al menos para nosotros, es cierta y es válida. Pero si por mucho que las teorías nos insistan en cualquier dirección, nuestra experiencia real va en dirección contraria, de nada sirve lo que digan dichas teorías, que al final lo real, lo sabemos además todos, es lo que hemos podido experimentar. Nos da igual lo que nos digan en ética, en religión, en filosofía o en cualquier tipo de ideología o mapa mental, si nosotros no podemos con nuestra propia experiencia comprobar que eso es cierto. Cuando hablamos de experiencia no nos estamos refiriendo a una reducción un poco burda de las pretensiones del empirismo como corriente filosófica occidental. No me refiero solo a la experiencia sensible de un poco en la línea de tengo que verlo, si no lo veo no lo creo. No, nosotros no es nuestra postura filosófica, ni mucho menos. Los sentidos evidentemente los aceptamos, pero no los absolutizamos ni los no los idolatramos, ¿vale? Pero yo hablo de experiencia personal desde lo profundo, de esa zona de nuestro ser en la que podemos estar completamente seguros de que lo que estamos viviendo es real. Lo veamos con los sentidos o no lo veamos con los sentidos. Cualquier tipo de experiencia interna también es experiencia. Y lo que sentimos, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestras certezas últimas, nuestras intuiciones, son también experiencias, ¿no? Nuestra vida real es experiencia, por supuesto incluye el conocimiento sensible, no lo rechaza, pero no se limita a él. Por tanto, recordando además aquella frase del Buda de si en tu camino te encuentras al Buda, córtale la cabeza, eso quería decir que no hay que idolatrar maestros o gurús o líderes, porque ¿qué son al fin y al cabo estos? Pues los que arbolan la bandera de una determinada teoría, de una determinada explicación, de un determinado concepto o de una determinada gramática, que al final, en nuestro caso, puede sustituir a nuestra vivencia real o a nuestra experiencia real. Por eso decía el Buda, no hay que seguir a los maestros, hay que buscar la propia vivencia de lo real. En este sentido, creemos detectar una cierta similitud entre este pasaje de esta obra de Nietzsche. No va a ser la única, pero creemos que hay un parecido entre la crítica de Nietzsche a la teoría y a los conceptos y la postura filosófica del Zen de cuál es el papel de la teoría en el conocimiento y cómo nosotros lo que tenemos que hacer con la realidad es vivenciarla, de alguna manera serla. Solo puedo saber quién o qué soy yo siéndolo, solo puedo saber qué es la verdad experimentándola. Solo puedo saber si la vida tiene o no tiene sentido experimentándolo, no leyendo libros sobre ello que me van a decir lo que al fin y al cabo quizás no sean más que las experiencias de otros o las teorías que otros han aprendido de memoria escuchando a su vez a otros. Bueno, dejo esto aquí para no alargarme más y bueno, invito a todos los seguidores y seguidoras del canal a que le echen una pensadilla a esto, a ver si puede tener o no algo de razón. ¿Cuántas veces dejamos guiar nuestra vida por conceptos y por teorías o por ideología o por bandera, cuando la vida es aquello que está por encima de todo eso, que trasciende todo eso y que en último término le da sentido a todo eso, o bien confirmándolo o bien refutándolo? Pero el único criterio de verdad al final es la experiencia, es la vida, eso es lo único real. Pues nada, muy buenas tardes, muchas gracias por estar ahí y hasta el próximo encuentro.